Buenas noches para todos, el Señor les bendiga. Nuevamente estamos dando gracias a Dios por este nuevo día que nos da, por su misericordia y su amor, esperando en su bondad, esperando en su grandeza, porque Él es Dios fiel que tiene cuidado de nosotros. Damos gracias al Señor, saludamos a todos los hermanos que nos ven, a los amigos, a las personas que están en otros lugares. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús y esperamos de que este ratico, esta transmisión sea para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, y podamos gozarnos en el Señor, como lo hacemos cuando nos reunimos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver estos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a cantar al Señor un momentico, a darle gracias por sus bondades, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Y Señor, te damos gracias en esta noche, porque eres fiel con nosotros, porque nos amas, porque nos sostienes, porque no hay otro como tú, tan misericordioso, fiel y justo. Eres tú nuestro Dios, Señor. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia aquí en mi ser. Te alabo, te alabo,
la sequía saciará mi alma. Él dará vigor a mis huesos. Jehová me pastoreará siempre. Jehová me pastoreará siempre. En la sequía saciará mi alma. Él dará vigor a mis huesos. Jehová me pastoreará siempre. Y seré como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová me pastoreará siempre. Y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, te alabaré. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, te alabaré. Oh Dios, Dios mío, te alabaré. Señor, te alabamos porque tú eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las tristezas y el temor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las tristezas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Podemos cantar del amor del Señor, de sus misericordias, que son nuevas cada mañana para con nosotros. Bueno, mis amados, damos gracias a Dios por poderle alabar, podernos en este día haber podido
comer los alimentos, por el aire que respiramos y porque Él es bueno. Vamos a poner este momento de la palabra en las manos del Señor para que Él sea hablándonos conforme a su voluntad. Dios, te damos gracias nuevamente por tus bondades y tu misericordia. Delante de ti te ponemos, Señor, este momentico en que tu palabra sea en medio de nosotros de una manera especial, hablando a nuestras vidas, que tu gracia poderosa sea de una manera confortándonos, consolándonos, edificándonos de acuerdo a tu voluntad. Gracias por tu amor que es eterno, por tu fidelidad infinita, porque tú nos sostienes, Señor, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús te damos gracias y rogamos que tu Espíritu sea en medio de nosotros. Amén. Bueno, en esta noche vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 19, que fue nuestro pasaje que leímos ahora. Y hemos titulado el mensaje, Tu vida necesita a Jesucristo. Tu vida necesita a Jesucristo. A lo largo de la vida, cuando estamos pequeños, nosotros creemos que a veces necesitamos un juguete o ciertas cosas para ser más felices. Y a medida que vamos creciendo, los juguetes también crecen. Y así creemos que nuestra necesidad se basa en cierto tipo de cosas que nosotros necesitamos. Y a veces creemos que necesitamos esto para ser feliz, necesitamos aquello, necesitamos el paseo, necesitamos las vacaciones, en este momento necesitamos que se quite ese virus, ¿cierto? Es lo que todos anhelamos y deseamos. Pero en realidad lo que verdaderamente necesitamos es a Jesús. De hecho, la palabra nos habla de Zaqueo. Zaqueo nos dice allí que en el versículo 2, que era un jefe de los publicanos, o sea, él tenía todo, lo material lo tenía, lo que de pronto muchos anhelamos materialmente, lo tenía, pero no tenía Jesús. No tenía Jesús. Entonces vamos a leer la palabra de Dios nuevamente, Lucas 19, del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que todos creemos que tenemos necesidad de muchas cosas, pero lo que realmente necesitamos es a Jesucristo. Lo que realmente necesita nuestra vida es a Jesús. Tu vida necesita a Jesucristo. Primer punto. Como tu vida necesita a Jesucristo, procura ver quién es Jesús. Nos dice el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Procura ver quién es Jesús. Tu vida necesita a Jesucristo, pero tú debes procurar ver quién es Jesús. Para muchos Jesús simplemente es un profeta más, es alguien que sí vino a la tierra, dejó unas buenas enseñanzas y alguien que partió la historia en dos simplemente, pero nada más, alguien moralmente bueno, pero hasta allí nada más. Procura ver quién es Jesús. Dice que él procuraba ver a Jesús, pero no podía porque él era pequeño de estatura y la multitud se lo impedía.
Hoy también hay mucha multitud de cosas que impiden que nosotros veamos a Jesús. La multitud de religiones, dicen que todas las religiones llevan al cielo. La multitud de filosofías, pensamientos, creencias, dioses, corrientes, son multitudes que nos impiden ver quién es Jesús. Pero Zaqueo, en medio de la multitud de los religiosos, de los fariseos, de los que le criticaban, él procuraba ver quién era Jesús. Y dice que los religiosos de ese tiempo veían a Zaqueo y decía, ese es un hombre pecador, malvado. Procura ver entonces quién es Jesús. Jesús entonces es el Salvador del mundo. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho carne que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El versículo 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Procura entonces ver quién es Jesús. Él es el Salvador del mundo. En Juan 3:16 y 17 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que este Jesús es Dios hecho carne, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El segundo Adán, que vino a restituir y a restaurar todos los problemas que el pecado dejó en la humanidad. Así que debes procurar ver quién es Jesús. Él es el Salvador del mundo. Él también es el Señor de la creación. Colosenses 1:15 al 17, sin embolatar nuestro pasaje. Colosenses 1:15 al 17, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten o se sostienen. Así que Él es el primogénito y es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se mantienen. Dios sostiene todas las cosas. Este es Jesús. Así que tu vida necesita a Jesucristo. Procura ver quién es el Salvador del mundo, el Señor de la creación. Y Jesucristo también es el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8 nos dice que Él es el Alfa, la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Hablando del alfabeto, un alfabeto antiguo que hablaba de la palabra, de la principal palabra con la que empezaba el alfabeto y con la que terminaba, hablando de que Él era el principio y de que Él era el fin, el alfa y la omega. Así que tu vida necesita a Jesucristo. Tu vida necesita a Jesucristo y debes vencer los obstáculos para encontrarlo. Vamos a ver que algunos obstáculos que tuvo Zaqueo. Verso 3 nuevamente y 4. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corrió delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Tu vida necesita a Jesucristo, procura ver quién es Jesús, vence los obstáculos. A veces tenemos obstáculos para comprender quién es Jesús. En esta ocasión este hombre era pequeño de estatura. Pero a veces tal vez tenemos nuestra propia incapacidad, nuestra propia capacidad intelectual para comprender quién es Jesús. Pero la verdad es que Dios se revela en su palabra de una manera clara que hasta los niños pueden entender fácilmente quién es Jesús, quién es Dios y cuál es la obra de redención que Él ha dado para nosotros. Así que pueden haber obstáculos. En esta ocasión habían religiosos que decían que Él era pecador. La familia, los amigos, el círculo social también puede ser un obstáculo. El temor puede ser un obstáculo de acercarnos a Jesús.
la duda, las riquezas o el amor a las riquezas. En esta ocasión dice que él era rico, pero a pesar de su riqueza, él se acercó a Jesús. Él se acercó a Jesucristo. El verso 8 nos dice que después de que tuvo el encuentro con Jesús, dijo que la mitad de sus bienes repartía a los pobres y si en algo había defraudado a alguien, se lo devolvía cuadriplicado. Así que vence los obstáculos. Zaqueo, siendo pequeño de estatura, viendo religiosos, no lo dejaban ver. No sé si a usted le ha pasado que ha estado en una multitud y cuando uno no es muy alto y uno queda tapado y no ve sino las otras personas que le estorban. Y tendría uno que ser un jugador de básquet para estar por encima de todos y poder mirar, pero Zaqueo no lo pudo hacer. Pero fue muy inteligente, corrió delante y se subió a un árbol para ver quién era Jesús. Así que tu vida necesita a Jesucristo, procura ver quién es Jesús. Vence los obstáculos para ver a este Jesús porque es lo que tú realmente necesitas. Es lo que yo realmente necesito. Y aún como cristiano, nuestra realidad es que nosotros siempre necesitamos una comunión íntima con Jesucristo y siempre estar con Él. Dice la palabra de Dios a los cristianos, a una iglesia: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Este verso muchas veces se lo aplican a las personas no creyentes, pero este versículo le está hablando a una iglesia, que el Señor quiere tener comunión con esa iglesia. Si tú eres cristiano, tú necesitas a Jesucristo y tener comunión con Él. Y que abras la puerta de tu corazón para que tengas comunión con Jesús. Así que lo segundo, vence los obstáculos. Tercero, encuéntrate con su mirada. Verso 5. Verso 5. Sabemos que Jesús es Dios. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Zaqueo tuvo que hacer un esfuerzo para subirse a ese árbol, adelantarse en medio de la multitud, decir: él pasa por tal calle, y adelantarse y estar allí en primera fila para verle. Cuando Jesús iba más adelante, llegó a aquel lugar y Jesús miró hacia arriba y vio a Zaqueo y le dijo: desciende porque hoy me voy a quedar en tu casa. Qué maravilloso encuentro de Jesucristo con este hombre. Así que tu vida necesita a Jesucristo, encuéntrate con su mirada. Jesús le miró fijamente y le llamó por el nombre y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Muchos podrían decir: Jesús tan conchudo, ¿por qué se invitó solo? Pues de hecho Jesús conocía el deseo de Zaqueo, que él quería conocerle, él deseaba hace rato, sino que no le podía ver. Así que más que Jesús invitarse solo, era el deseo de Zaqueo que él se quedara en su casa. Y dice que él descendió a prisa y gozoso porque él quería conocer a Jesús. Así que tu vida necesita a Jesucristo y debes de encontrarte con su mirada. Libro de Job 34:21. Libro de Job. Atrasito de los Salmos. Dice la palabra: porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Repito, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Debemos de encontrarnos con la mirada de Dios, y no porque Dios esté alejado de nosotros, sino porque nosotros nos hemos alejado de Dios. De hecho, Dios ve los caminos de los hombres y conoce todos sus pasos. Pero qué maravilloso es cuando nos encontramos con Dios y podemos saber que Él nos vio, que Él nos mira y Él conoce todo nuestro caminar.
Dice la palabra en primera de Juan 4, 9 y 10, que nosotros no es que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Así que debemos de encontrarnos con esa mirada, y es una mirada de amor. La mirada de Jesús es una mirada de amor. La mirada de Dios es una mirada de amor para con nosotros. Y es lo que tú necesitas, y es lo que yo necesito. Acercarme a Jesucristo y reconocer que Él conoce todo nuestro caminar. Debes de encontrarte con su mirada. Una mirada que conoce tus pensamientos y tus acciones. Esa mirada de Dios conoce tus pensamientos y tus acciones. Él conoce tu levantarte, tu salir y todo lo que hacemos. Miremos Salmo 139 y miramos versículo 1 al 4. Es muy conocido por los cristianos, pero es muy bonito. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Así que esa mirada de Jesús hacia Zaqueo era una mirada de amor, pero una mirada que conocía todos sus pensamientos, su sentar, su levantarse, su vida, sus contratiempos, sus triunfos, sus fracasos, sus derrotas, sus éxitos, sus alegrías. Conocía todo de Zaqueo. Dios conoce todo de nosotros. Así que tú necesitas, tu vida necesita a Jesucristo, encontrarte con esa mirada de amor. Dice la palabra de Dios allí en Lucas 19, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tu vida necesita a Jesucristo. Como cuarto punto y último, Jesús es la verdadera fuente de gozo, de salvación y de vida eterna. El versículo 6 nos dice: entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Y le recibió gozoso. Es nuestro mayor gozo encontrarnos con Dios. Es nuestro mayor gozo más bien ser encontrados por Jesús. Ser encontrados por Dios. Porque dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así que Jesús es la verdadera fuente de gozo, salvación y vida eterna. Nosotros como seres humanos a veces creemos que el gozo de pronto está en darnos un tour por el mundo, en un crucero. Y yo creo que si de pronto uno se monta en un crucero, muy bueno al principio, pero después ese barco se vuelve cansón. Es como la casa, ¿cierto? Muchos queremos estar en la casa descansando, y en esta cuarentena ya la casa nos pesa, porque ya corremos de un lado al otro, ya queremos salir, ya queremos ser libres, ya queremos nuestro trabajo. De hecho, a veces a mí me daba pereza cuando iba a llevar a mi esposa lejos, y ahora anhelo ese momento de tan bueno en las mañanas cuando salía al trabajo a llevarla. Extraño los pajaritos, la neblina, pero son cosas que uno extraña. A veces uno quería estar en la casa cuando estaba trabajando, y ya uno en la casa ya no puede salir, ya extraña uno el trabajo. Así que creemos que hay algunas cosas que son necesarias, pero lo realmente necesario, que es Jesús en nuestras vidas, no es lo que buscamos ni lo que queremos, pero Él es la verdadera fuente de gozo, la verdadera fuente de salvación, la verdadera fuente de vida eterna. Zaqueo experimentó el verdadero gozo cuando se encontró con Jesucristo. Ustedes saben que Zaqueo lo tenía todo, dice que era rico. O sea que por dinero
No se preocupaba Zaqueo, no tenía necesidades económicas, pero le faltaba a Jesús en su vida. Y ese complemento fue tanto el gozo que tuvo, que dice la escritura que aún su riqueza dijo, yo la reparto, la mitad de mis bienes lo reparto. Y la escritura nos dice en Lucas capítulo 12, que había un joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, he guardado los mandamientos, he guardado esto o aquello, ¿qué me falta para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, esto que has hecho está bien. Si quieres ser perfecto, vende lo que posees, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que el joven rico se fue muy triste y ya no siguió a Jesús, porque las riquezas fue un obstáculo para seguir a Jesús. Muchas veces creemos que cuando seamos más ricos o tengamos esto o tengamos aquello, tengamos más dinero, vamos a ser más felices, pero eso es un engaño. De hecho, Zaqueo conoció la verdadera felicidad no por la riqueza, sino por conocer a Jesús. Es la verdadera fuente de gozo y salvación y vida eterna. Su vida realmente cambió cuando encontró a Jesús. Dice el versículo 8 y versículo 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puede que tú estés perdido en tus delitos y pecados, puede que tú estés perdido en tus riquezas, puede que tú estés perdido en tus emociones desbordadas, puede que tú estés perdido en el temor. Pero Jesús vino a buscar, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Como Zaqueo, tu vida necesita a Jesucristo. La vida del cristiano necesita a Jesucristo. Necesitamos esa comunión con Él. Necesitamos estar en paz con Él siempre. Pedirle perdón por nuestros pecados y decir que Él sea la fuente de nuestro gozo. Sabes que a veces como cristianos perdemos el foco y dejamos de mirar a Jesucristo y empezamos a mirar fuentes alternas de gozo, la abundancia material, esto o aquello, y perdemos la fuente de nuestro gozo. Pero la verdadera riqueza, la verdadera fuente de gozo se llama Jesucristo. ¿Y qué gozo de Zaqueo? ¿Cómo sería Zaqueo de feliz? Tal vez haciéndole preparar una cena al Señor, escuchando sus enseñanzas. Yo creo que le preparó el cuarto, pero dijo, Señor, hábleme más. Qué maravilloso poder tener a Jesucristo mismo dándonos la palabra. Pero hoy también tenemos a Jesucristo que nos habla por medio de la Biblia. Y Él te puede hablar a ti personalmente. Lee la Biblia, acércate a Jesús, acércate a Dios y Él te hablará, Él te dará una nueva vida y de verdad es la fuente de gozo de vida eterna. Tal vez ahora estamos afligidos por la situación que tenemos a nivel global, pero necesitamos a Jesucristo que es nuestra fortaleza, nuestro amigo, nuestra ayuda, quien sustenta y sostiene todas las cosas. Oremos a Dios y le damos gracias por su palabra. Rogamos que esa palabra quede en nuestros corazones, que usted haya sido bendecido por ella. Si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, puedes orar y decirle, Señor, perdona mis pecados, mora en mi vida. Y como Zaqueo, yo quiero que tú vengas a morar en mi casa y en mi vida. Oremos al Señor y le damos gracias. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque tú eres bueno y tú eres verdaderamente, Señor, la fuente de alegría, la fuente de gozo, la fuente de paz, la fuente de tranquilidad. Solamente tú eres quien hace la paz, el mediador entre Dios y los hombres. Solamente tú puedes dar paz al hombre en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. En esta noche oramos por los hermanos necesitados,
por las familias que no tienen alimentos, Señor, que proveas de acuerdo a tu propósito, que proveas de acuerdo a tu voluntad y que obres para bien en nosotros, Señor. Obra en nosotros los que estamos encerrados, los seres humanos, para que podamos encontrarnos contigo y tener una comunión agradable contigo, con nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque tu nombre es sobre todo nombre. Obra también, Señor, en el cuerpo médico de nuestro país, en los de otros países. Obra, Señor, en aquellos que están desarrollando vacunas. Incansablemente tal vez se acuestan de noche pensando, trabajando en sus análisis, en lo que ellos se mueven en su materia. Obra de una manera especial, Señor, y frustra los planes del enemigo para con la humanidad. En Cristo Jesús te lo pedimos porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, que tu gracia sea sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que el Señor les guarde y bendiciones el domingo a las 10 de la mañana. No olviden conectarse, que podamos nuevamente reconfortarnos con la palabra de Dios. Y bendiciones para todos. Dios les guarde, sigan guardaditos en su casa, no se desmanden.